vamos a hablar de cómo se podría hacer test a temas de autorizaciones. Les recomiendo que hagan este video completo. Va a ser posiblemente extenso y solamente se trata de este contrato y qué podemos testear en este. Para comenzar, tenemos un contrato en la versión 0826, que es un contrato que se llama Wallet. Aquí tiene una state variable que se llama Wonner, es address payable, que es pública, o sea, quiere decir que pues va a recibir Ether, ¿no? Y es un tipo address. Tenemos un evento y acá lo está emitiendo. Tenemos un constructor que es payable, que está igualando que el Wonner, o sea, el sender, el que envía la transacción, es igual al Wonner. Cuando se ejecuta esto al inicio del deployment, el que envía la transacción es el Wonner de este contacto. Como les recomiendo desde capítulos anteriores, es mejor que sepan Solidity para seguir con este curso, porque si no quizás se puedan perder. Por otro lado tendríamos una función de receive, que es una función external payable. Aquí estamos emitiendo un evento de depósito de mesa sender y el valor. O sea, quién es el que hace el TX y el valor como tal de este. Básicamente esta función nos sirve para recibir Ether, ¿no? Esa función también, si lo llevamos un poco más de concepto de seguridad, nos puede servir, por ejemplo, para temas de denegación de servicios. Cuando hay un contrato malicioso que tiene una función de revert y nos cuelga las llamadas o los calls del contract. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de eso. Eso lo hablaremos más adelante en el curso o la certificación de ethical hacking de smart contracts. Por otro lado tenemos una función withdraw que nos recibe un Windows 156, tiene un required, un payable. Básicamente aquí establece que si sender no es el Wonner, pues nos hace un revert. Acá en set Wonner también tenemos un valor tipo address, es external. Hay un required también que también tiene una validación de que el sender tiene que ser igual a Wonner, nos devuelve el revert. Y pues básicamente es el Wonner igual a payable, ¿no? ¿Cómo se testearía esto entonces? Primero tenemos que abrirnos o crearnos un archivo que se llame wallet.t.sol o como ustedes le quieran poner. Vamos a utilizar esta misma versión y obviamente tenemos que hacer las respectivas importaciones, ¿sí? Voy a splitearlo, voy a ponerlo en este caso aquí, lo voy a poner así. Aquí está el contrato y aquí está lo que vamos a ir escribiendo. ¿Cómo sería entonces? En este caso vamos a importar Forge std y vamos a importar test.sol, que sería lo que vamos a utilizar para las pruebas. ¿Qué más tenemos que importar? Tenemos que importar obviamente el tema del contrato, que en este caso es wallet. Eso es bastante sencillo. Acá debemos de colocar wallet y from de obviamente el contrato, ¿no? src y el contrato se llama wallet.sol. Está ahí bien. ¿Qué es lo que tenemos que pasar a hacer? Tenemos que pasar a hacer el tema de la función de setup, que como ustedes saben es una de las partes más importantes, realizar el setup o el despliegue. Es la primera función que se establece. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocarle out. Tenemos que hacer el proceso de herencia. Y acá simplemente hacemos un wallet public, como ustedes le quieran poner. Hasta la función de setup, vamos a colocarle setup. Listo. Esto aquí no le vamos a colocar nada dentro. Eso tiene que ser público dentro de esta lógica. Y acá pues es bastante simple. Igual que capítulos anteriores, vamos a igualar esto en wallet. Sería de esta forma. Listo. Pues ya tendríamos esta función, que es nuestra función de setup. Y vamos entonces a comenzar con las pruebas. Como ustedes pueden ver, hay dos tipos de funciones. Entonces podríamos usar un test a estos dos tipos de funciones. Podríamos hacer una función. Vamos a primero a testear. Bueno, un dato interesante. Hay una tool que se llama headers. Es bastante interesante. Por ejemplo, acá podemos colocar test, set, test. Y podríamos colocar, por ejemplo, esto mismo. Se lo pegamos acá. A ver, leaders, test. Pegamos esto. Hacemos un X clip menos el clip. Y esto nos va a copiar básicamente algo en la clipboard. Pero no lo copió. Pero bueno, digamos que lo colocamos set Wonner entonces. Test set Wonner. X clip menos el clip. Y lo podemos pegar acá. Básicamente sería así, como para hacer como el proceso de separación, si ustedes gustan, no el orden como ustedes quieran. Pero aquí lo que vamos a testear es justamente esta función y como podemos ver, esta función nos establece que necesita, pues nos recibe un address como parámetro. Por ejemplo, nosotros podríamos acá hacer una función de seteo del set Wonner. Podría ser esta.
Recuerden que esas funciones tienen que ser públicas y básicamente vamos a hacer el seteo. Vamos a llamar a setWarner, que es de wallet, y le vamos a pasar el dato que nos está solicitando de address. Acá nosotros podríamos hacer una comprobación con la serie Q, es como ya lo habíamos explicado en caps anteriores de qué trata esto. Acá vamos a llamar a la state variable de Warner, es lo que vamos a evaluar, y vamos a evaluar esto a nivel booleano con address 1. Sería de esta forma. Sería bastante simple. Si nosotros, por ejemplo, guardamos esto y hacemos un forge test wallet dissolved, pues él nos va a hacer el proceso de compilación y nos va a decir qué pasó. Al igual que si le pasamos todo el proceso de verbosing, pues como tal, vemos que esta condición sí se cumple, o sea que se está haciendo una correcta validación por este lado. ¿Qué más podríamos pasar? Por ejemplo, una función de, no sé, test fail not warner, por ejemplo, una función de fallo. Aquí podríamos ser públicos, obviamente es público, todo eso es público. ¿Qué podríamos establecer acá? Por ejemplo, acá podríamos usar VMPrank, que pues digamos que VMPrank a nivel de Solidity, de Foundry, es bastante interesante, que sería este VMPrank. ¿Esto para qué se usa? Esto lo usamos para simular como tal transferencias, se podría decir, simular de otras address, podría decir así. Esto es bastante chévere. Con este podemos implementar pruebas bastante interesantes haciendo ese tema de simulaciones de otras address, ¿no? Porque entonces aquí si nosotros por ejemplo estamos haciendo pruebas con 0.1, pues él va a intentar hacerlo con 0.2, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. ¿Cómo sería acá? Por ejemplo, VMPrank, le establecemos obviamente lo que es el address y vamos a utilizar el revert. Podríamos utilizar el revert. Como aquí nos hacen un revert de que el caller no es el warner, pues podríamos usar un spec revert también para evaluar esta misma condición. Y pasamos esto, caller no es igual a warner, y acá llamamos a set warner y llamamos a address. Vamos a probar. Aquí podríamos también hacer pruebas única y exclusivamente a esta función. Nos la copiamos y la probamos. Como ustedes pueden ver, ahí pasó. También lo que podríamos hacer es una función que se llame, no sé, por ejemplo, test fail set warner again, por ejemplo, que sea sea setear, intentar setear el warner después de haberlo seteado una vez. Entonces acá lo podríamos hacer de dos formas. Me gusta mostrar varias formas de hacerlo porque digamos que esto no es de una sola, o sea, no hay una sola ruta para llegar al mismo resultado. Hay muchas y digamos que es bastante interesante mostrar cómo se puede llevar. Acá vamos a setear warner a lo que es el tema del address. Entonces, por ejemplo, acá estamos llamando a setWarner. O sea, básicamente acá lo que estamos haciendo es que nosotros somos address this. Ahorita entramos un poco en contexto de esto para que entiendan. Puede ser un poco enredado. Acá vamos a aprender una nueva funcionalidad que se llama VM Start Prank. Eso es bastante interesante porque todo lo que esté después de esto quiere decir que se va a hacer con la misma transacción. O sea, el sender, no con la misma transacción, no. El sender es igual, por ejemplo, a 0.1. Entonces, así sucesivamente. El sender es igual a 0.1. El sender es igual a 0.1. Hasta que nosotros colocamos un stop de esto, que sería VM stop prank. Básicamente sería de esa forma. De esta forma es donde paramos esta ejecución de este prank. Entonces acá podríamos abrir un start prank de address. Nos interesa address. Acá tenemos que poner dos puntos, bueno, un punto y coma. Entonces acá la lógica que es que aquí podríamos setear. Aquí me faltó setear el A1. Aquí podríamos setear nuevamente. Por ejemplo, lo podemos setear 2 veces, 3 veces. Aquí lo copié sin esto. Estamos volviendo a setear y supongamos que queremos hacer el stop. Que ya no queremos hacer las mismas llamadas con el mismo address, se podría decir. Por ejemplo, vamos a ejecutar esta. Bueno, podríamos hacerlo colocando esta al final, después del stop prank, para que ustedes vean el comportamiento. Ya por test y un guión mt. Todo esto acá y chequense lo que va a pasar. Aquí va a fallar, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué falló. Si nosotros quitamos esto,
él no va a fallar, él va a pasar. Bien. Ahora bien, para explicarles esto, me gustaría mostrarles una función adicional. Si nosotros, por ejemplo, nos creamos una función cuyo nombre sea test, no sé, cualquier cosa, rate when non-runner, por ejemplo, dejémoslo así, else after. Si nosotros creamos una función que esto sea público, podríamos verlo de la siguiente forma. También podríamos hacer el mismo seteo. O sea, hacemos el mismo seteo y ¿esto qué es? O sea, lo que les decía ahorita, esto de address this es, digamos que es válido. Sí, es válido. Ahora, por otro lado, tenemos el bnstar prank. Y en el bnstar prank vamos a inicializar con un address de 1. ¿Y que me faltó? Una S. Un address de 1. Ok. ¿Qué podemos hacer acá? Obviamente, también hacer el mismo seteo. Y podemos implementar un bien.stop_prank. Hasta ahí se entiende. Entonces, por ejemplo, en esta parte, ¿qué pasa? Aquí estamos diciendo que mesa sender es igual a address 1. Se entiende, ¿no? Y aquí es cuando se setea el warner, o sea, address 1 se hace warner, se podría decir. En estas condiciones es donde pasa eso, ¿ok? Hasta ahí se entiende. Si nosotros, por ejemplo, en esta parte decimos que el contrato de test intenta, por ejemplo, setear el warner, nuevamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Acá es, obviamente, como ya está seteado y nuestro contrato de 3 es otra dirección diferente a esta, porque el que se está seteando aquí es la dirección 001, ¿sí? Es cuando pasamos a esta parte o a esta lógica después del stop prank, ya no se está ejecutando basada en esta address, se está ejecutando basada en nuestro test. Entonces aquí lo que podríamos hacer es un bien. También podríamos aplicar el expect revert, de que obviamente de lo que revierte acá, porque eso es un revert completo. Vamos aquí a color, acá me falta la R y ahí queda. Y acá volvemos a hacer como tal el seteo. Vamos a probarla. No sé si con este quedó un poco más clara la explicación de lo que sucede aquí, pero básicamente es eso. Es prácticamente lo mismo. Este sería for test-nmt. Le pasamos todo este nombre, esta vuelta. La ejecutamos. Como ustedes pueden ver, ahí pasó. Está cumpliendo las condiciones. Acá el warner se hace acá el warner o el sender inicial, el 001 se vuelve el warner. Setea y desde acá intento llamar a nivel de dirección de contrato o de mi test, intento llamar otra cosa diferente, o mejor dicho, otra cosa no, intento llamar desde otra dirección. Entonces por eso él pasa.